Soy Ana Torres, profesora investigadora de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Geografía, y mi ámbito de trabajo es sobre todo el desarrollo sostenible del turismo. Formo parte del equipo Surest, contribuyendo a generar formación y también instrumentos para el desarrollo del turismo rural en Latinoamérica. Mi nombre es Lola Sánchez Aguilera, soy profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona desde hace un tiempo y trabajo temas relacionados con análisis demográfico, desarrollo en áreas rurales, desarrollo regional y también temas relacionados con turismo. Coordino el máster de turismo que ofrece la Universidad de Barcelona. Mi contribución o mi trabajo en el proyecto Surest se ha centrado sobre todo en temas relacionados con desarrollo y también particularmente en el papel del turismo como motor o como elemento dinámico para el desarrollo en las áreas de estudio. Por turismo rural entendemos cualquier práctica turística, de hecho, que se desarrolle en un entorno rural y sobre todo muy vinculado a motivaciones de disfrutar del paisaje, de la naturaleza, de las prácticas más tradicionales, de la cultura y sobre todo lo entendemos en contraposición con un turismo más urbano, por tanto una huida de la masificación, del estrés y de la congestión que tenemos en las ciudades. Es por eso que la práctica turística rural se relaciona pues, con una manera de disfrutar del viaje más de manera slow, ¿no? Disfrutar de la experiencia, del desplazamiento, sin necesariamente tener que consumir productos de manera muy rápida y muy estresante, al revés, sino que un poco el valor está en disfrutar del entorno, de las pequeñas cosas de los espacios rurales y por eso también muchas veces estamos hablando de empresas que son más pequeñas, muy enraizadas en el territorio, con una presencia muy importante de la cultura y donde muchas veces pues, los empresarios son familias, por tanto una gestión más amateur y por tanto un trato también más local, más cercano entre el turista y el residente. En la actualidad el turismo es una actividad económica que tiene cada vez más peso en las economías del ámbito rural. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no hay alternativas. La actividad agraria, que era lo que sustentaba el territorio hace tiempo, ha perdido peso en el mercado laboral, cada vez es necesaria menos mano de obra. En las áreas rurales también, en algunos casos había industria y han perdido, y en otros casos la industria no llegó jamás. Por tanto, el sector de servicios es el motor. ¿Y qué servicios son los que generan mayor factor multiplicador y los que activan más la economía? El turismo. El turismo, de hecho, está visto y está considerado en muchos sitios como una especie de panacea o de milagro. Hace unos años escribimos con unos compañeros un trabajo donde analizábamos un caso específico y titulamos precisamente con este nombre, el turismo como milagro, y analizábamos cómo en una zona rural que la agricultura ya había pasado a tener poco peso desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de ocupación, el turismo se visualizaba o se pretendía que fuera lo que iba a resolver, precisamente por esta capacidad multiplicadora. El turismo genera empleo directo, pero genera mucho empleo también indirecto y es un motor de primera magnitud para una economía en un ámbito rural. Normalmente cuando hablamos de turismo rural se relaciona con alojamiento en establecimientos de turismo rural, pero claramente el turismo rural va mucho más allá, incluye mucha diversidad de actividades que se relacionen en un entorno rural y a una escala determinada, que va a ser esta escala local no masificada. Por tanto, cualquier actividad que se desarrolle en este tipo de entornos más agrarios y que tengan esta escala más pequeña, no masificada, serían actividades de turismo rural, ¿no? Ejemplos concretos pues pueden ser turismo de ocio y de aventura, senderismo, excursiones en caballo, BTTs, pero también temas más relacionados con la cultura, ¿no? Visitar museos etnográficos, visitar talleres artesanales o incluso visitar determinadas ferias agrarias, etc. Un ejemplo más claro de este tipo de actividades turísticas relacionadas con el recurso agrario pues podría ser, por ejemplo, un agroturismo, ¿no? Donde el turista
forma parte o visita o experiencia esa actividad agraria en su propia piel, ¿no? Lo que tiene el turismo rural, que es especialmente interesante desde ese punto de vista, es que nos permite trabajar productos experienciales en los cuales precisamente el valor es el patrimonio inmaterial, cultural de estos entornos, ¿no? Pues donde podemos experienciar precisamente esas prácticas agrarias que en muchos sitios pues están perdiendo, y por tanto es una manera también de revalorizar ese patrimonio cultural e histórico que tenemos en estos territorios. Además también se puede poner en valor lo efímero, es decir, disfrutar de esos elementos o de esas fiestas, esas ferias que se realizan puntualmente 1 o 2 veces al año y que por tanto también favorecen que el turista se sienta como algo especial, ¿no? Algo exclusivo precisamente en un entorno más rural como esos espacios. El agroturismo a veces se tiende a confundir con el turismo rural y no es exactamente lo mismo. Yo creo que en España está en algunos sitios bastante bien definido, porque el agroturismo, por normativa, es el turismo que se realiza en explotaciones agrarias que están en funcionamiento. O sea, que no todo el turismo rural es agroturismo. Es una modalidad súper interesante. Yo creo que si miráramos en otros ámbitos, por ejemplo en América Latina, sería bastante similar a lo que a veces se considera un turismo comunitario, que se visitan áreas rurales, se vive con la comunidad. Una de las claves del agroturismo es que permite conectar y ver las actividades agrarias de una explotación en activo. Se puede ver los trabajos agrarios, se puede ver, por ejemplo, cómo se gestiona una explotación ganadera. Suelen ofrecer actividades que permiten tocar de alguna manera o participar en la actividad agraria, y es una modalidad muy especial. ¿Cómo nace el agroturismo? El agroturismo nace, de hecho, por una necesidad o por el interés de complementar rentas para las explotaciones agrarias. En una época en que la agricultura cada vez tiene o genera menos rentas, este turismo, esta modalidad permite compaginar, y de hecho empezó de manera espontánea en muchos lugares en España, y yo creo que en América Latina pasa un poco lo mismo, que se complementan rentas. Es una modalidad muy interesante. ¿Dónde podemos encontrarla? Podemos encontrarla sobre todo en áreas donde las explotaciones no son tan rentables, en explotaciones de tamaño pequeño, que necesitan un complemento para poder viabilizar. Además es un trabajo muy interesante porque el papel de las mujeres ha sido fundamental. Las mujeres compatibilizaban su dedicación en las explotaciones agrarias o ganaderas, y esta gestión de alquiler, en muchos casos poco profesional, más amateur, de turismo, ofrecer una habitación, ofrecer una parte de la casa para visitantes. Es una modalidad súper interesante, yo la verdad es que la he practicado a nivel personal. ¿Dónde podría ser ejemplos interesantes? Yo creo que en toda España hay bastante, es menos profesional, no hay el peso de empresas, sino que son los gestores de la explotación. Se caracteriza por una mayor autenticidad, porque tienes un contacto real con una persona del mundo rural, y es una modalidad muy interesante, aunque minoritaria en el contexto del turismo rural actual. A ver, el turismo rural tiene muy buenos ejemplos de casos de éxito. Lo que pasa es que quizá la clave es el poder tener rasgos diferenciadores, o ofrecer productos que sean llamativos o que sean singulares. Hablar de turismo rural de manera indiscriminada en el mundo actual ya ha perdido atractivo. Quizá una de las claves es ofrecer rasgos de singularidad. Casos de éxito, por ejemplo, el enoturismo en la comarca del Priorat. El Priorat era una comarca más o menos remota en el sur de Tarragona. Quien dice Priorat dice la Ribeira Sacra, que es muy similar en Galicia, áreas remotas que no habían tenido industrialización,
que habían vivido de la agricultura, que la agricultura cada vez aportaba menos dinero y en un momento dado hacen una apuesta y una apuesta que vincula agricultura y turismo convierte este producto en algo singular. ¿Por qué? Porque tiene una base territorial muy clara y ofrece una experiencia, una cosa que cada vez es más importante para los visitantes, tener esta sensación de que vives una experiencia singular. No es ir al campo por ir al campo, sino que vives algo que tiene un sello de identidad propio. Como digo, el Priorat sería un ejemplo claro, o la Ribeira Sacra, que combinan el vino, la experiencia del vino, la degustación, la visita de los viñedos, unos paisajes singulares, con este turismo rural, no es solamente dormir en una casa en un pueblo pequeño, sino esta experiencia singular. Puede ser el vino, que es un leitmotiv suficientemente importante, en otros casos puede ser el patrimonio o puede ser unas fiestas específicas, algo que dote, que tenga un plus y que permita visualizar esta visita o esta estancia en un ámbito rural con una singularidad o una experiencia que ahora se llaman única, experiencias únicas, experiencias especiales, que son lo que queremos atesorar como visitantes. El turismo rural empieza en España, sobre todo en el siglo XIX, como una actividad de escaparse de la ciudad contaminada industrial en esa época, pero claramente estaba reducido a los círculos de las clases ricas de las ciudades que podían permitirse escaparse pues, durante unas temporadas, y por tanto este turismo rural inicial está muy vinculado a la salud y al balnearismo, ¿no? El recuperar la salud, recuperar el bienestar y relaciones sociales de las clases altas. El turismo rural, tal y como lo conocemos hoy en día, como un turismo generalizado, no empieza hasta los años 90 del siglo XX. ¿Qué pasa en los años 90? Que hay un cambio de paradigma en el desarrollo turístico. El turismo hasta el momento había sido masificado, sobre todo muy vinculado al sol y playa, y en los años 90 el turista ya es experimentado, ya tiene una experiencia y ya rechaza la masificación, rechaza los productos estandarizados y busca algo diferente. También es un punto en el que empieza la creciente conciencia ambiental y por tanto la población empieza, ¿no?, a buscar otras formas de turismo más a baja escala y huyendo, ¿no?, de esos modelos más tradicionales, más fordistas. Por tanto tenemos un contexto que favorece una eclosión del turismo urbano. En ese sentido tenemos básicamente dos componentes de contexto muy importantes: las ciudades, donde las ciudades cada vez se vive un estilo de vida estresante y por tanto esa necesidad de escapar de la ciudad, esa creciente conciencia ambiental pone en valor entornos rurales, y por otro lado los entornos rurales, que son zonas que se están vaciando de población, que cada vez tienen prácticas agrarias menos rendibles y que por tanto requieren de una revitalización demográfica y económica, ¿no? Se están quedando despoblados. Por tanto aquí la intervención de la administración pública es muy importante, porque empiezan a invertir en recuperar o dinamizar el turismo rural en estas zonas que se están quedando despobladas y por tanto utilizarlo como palanca de desarrollo económico y social. En ese caso, por tanto, se crea esta combinación de diferentes elementos de contexto, pero también de tracción pública, que favorece el crecimiento del turismo rural en manera generalizada. Precisamente el turismo rural para sociedades en desarrollo como en Latinoamérica puede ser especialmente beneficioso desde el punto de vista que con poca inversión permite rápidamente un desarrollo económico importante y también social. Precisamente a nivel económico, ¿no?, el turismo crea muchos puestos de trabajo y permite el desarrollo de empresas locales que funcionan muy bien en comunidades pequeñas. Además, eso implica un crecimiento necesariamente de la población, ¿no?, porque se genera ocupación y por tanto crecimiento económico, empresas, y eso atrae pues población, y por tanto esas poblaciones que necesitan rejuvenecerse o crecer favorecen de ese desarrollo económico que trae el turismo. Además, precisamente el recurso principal del turismo rural es la cultura, es el patrimonio y el entorno agrario y natural. Por tanto, eso también favorece pues, procesos de desarrollo económico que tienen su eje en la conservación y la preservación de la cultura y la naturaleza. Por tanto, en ese sentido, es un modelo de desarrollo que
se ajusta a modelos sostenibles precisamente en comunidades locales. A ver, yo creo que uno de los retos va relacionado con esta idea de proveer o de alguna manera generar productos interesantes y que tengan identidad propia. Yo creo que este es el fundamental. Todo el mundo o todos los municipios pequeños quieren ofrecer o quieren generar ofertas de turismo rural, pero si no hay algo más, si no hay un plus, si no hay una motivación, algo que lo haga singular, acaban siendo clones, acaban siendo turismo deslocalizado en otro ámbito. Y la oferta es muy grande, quiero decir que todo el mundo aspira a tener visitantes, entre otras cosas porque en algunos casos no hay otra opción económica, es el turismo o la nada, la desaparición. Entonces, ¿cómo conseguir destacar, ¿no? ¿Cómo conseguir este plus? Y el plus es lo que realmente para mí es el reto fundamental. Conseguir productos que tengan un sello claro, una identidad propia, abrir un hotel rural o abrir un hotelito o una casa rural en cualquier sitio no garantiza el éxito, intentar que el producto sea de calidad, que esté bien gestionado, tampoco es fácil porque se requiere de otro tema importante, la profesionalización. Cada vez cuando hacemos una visita queremos evidentemente que los servicios sean de calidad, que estén comparables a los que podemos obtener en un entorno urbano, esta profesionalización, pero sobre todo este valor añadido que quizá es el tema fundamental. El turismo rural tiene mucho recorrido, es una de las opciones, es la clave para el futuro. No podemos esperar, al menos en Europa o en la Europa meridional, como es nuestro caso, que la industria dinamice la economía en ámbitos rurales. Seguramente en muchos entornos de América Latina tampoco. El turismo puede ser una de las vías para la dinamización económica, para generar desarrollo. Ahora bien, el desarrollo no puede ser de manera indiscriminada, hay que ser cuidadoso y generar productos de calidad, productos singulares, experiencias que realmente atraigan a los visitantes y conviertan en una vía sustentable en el futuro, que es quizá lo fundamental. Bien, el turismo rural también acarrea una serie de riesgos, ¿no? En este sentido, es importante encontrar el equilibrio en que el turismo rural sea un complemento y un refuerzo de otras prácticas más tradicionales en los entornos locales, ¿no? Uno de los riesgos muy claros es el hecho de que, como el turismo es rápidamente rendible, pueda desplazar otras actividades económicas que se han demostrado pues, que son menos rendibles, sobre todo temas agrarios o ganaderos, ¿no? Eso lo hemos identificado en algunos destinos, donde progresivamente el turismo acaba desplazando o realizando ese moving rural a las prácticas agrarias, que de hecho son precisamente el núcleo del desarrollo económico, ¿no? Por tanto, a veces el riesgo es evolucionar hacia una museificación de los entornos rurales, donde se pierde esa esencia que al final es el eje o el motivo del producto turístico rural.